Este viaducto hace parte del proyecto Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad a cargo de la concesión costera. Se lleva a cabo en el noreste de la ciudad de Cartagena, en la zona donde se localiza la Ciénaga de la Virgen. Cuenta con una longitud de 7.5 kilómetros. Inicia en el límite con la obra del deprimido de Crespo y finaliza al norte de la entrada de las poblaciones de Tierra Baja y Puerto Rey. La hidrodinámica de este lugar se basa en el intercambio de agua entre la ciénaga y la Bucana. Su mecanismo de introducir agua son el drenaje urbano, rural y la lluvia que cae directamente sobre el espejo de agua, por lo que se ve reflejado un intercambio constante de agua entre la Bucana y la ciénaga. Debido a esto fue necesario realizar una estructura hidráulica que facilitara el intercambio de agua entre el Mar Caribe y la Ciénaga de la Virgen. La caracterización realizada en términos generales mostró el predominio de suelos cohesivos de alta plasticidad, con un contenido muy importante de material orgánico en superficie y consistencia blanda en los primeros 30 metros de profundidad, mejorando ligeramente a profundidades mayores. En algunas zonas se presenta la existencia significativa de materiales arenosos de compacidad media a densa, con un contenido promedio de pinos del 30%. La caracterización presentada fue realizada a los suelos del depósito en profundidades de máximo 50 metros. Debido al tipo de suelo, se decidió la implementación de zarpas sobre pilotes preexcavados previo al hincado de una camisa de acero. De acuerdo al estudio de suelos, se estimó que un pilote de 30 metros acampanado puede cargar a compresión 580 toneladas para el sondeo 11 y de 500 toneladas para el sondeo 7, como se puede ver en las gráficas. A partir del análisis estructural con el modelo tipo pórtico, se obtiene que con 3 pilotes de 30 metros es suficiente para resistir las cargas de servicio indicadas, por lo que se estableció que para cada columna de una zarpa triangular sobre pilotes de 30 metros de profundidad acampanados en la base, su diámetro sería de 1 metro y la pata de elefante de diámetro de 2 metros. Con lo anteriormente expuesto, se establecieron 129 apoyos intermedios, separados entre ellos por una longitud promedio de 37 metros. Cada uno de los apoyos está compuesto por 6 pilotes y 3 dados cabezales. Tendrán una elevación de 9 metros sobre el nivel del mar, y para su construcción serán necesarios 6.900 toneladas de acero y 73.400 metros cúbicos de concreto. Para el diseño geométrico del viaducto fue necesaria la implementación del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, así como algunas normas adicionales que se ven reflejadas en la imagen. El predimensionamiento del viaducto se realizó simulando el proceso constructivo por el sistema de dóvelas en voladizos sucesivos. El modelo del proyecto en 3D se realizó con el programa Midas Civil, que permite tener en cuenta el proceso constructivo considerando los efectos de madurez del concreto, flujo plástico, retracción del fraguado y relajación del acero. En el análisis realizado igualmente se incluye para los cables las pérdidas por fricción, curvatura y deslizamiento de cuña en el anclaje. El viaducto sobre el Gran Manglar consta de 2 puentes de 6 luces de 58 metros entre ejes y 2 voladizos de 31.3 metros. Fue diseñado en viga cajón de altura constante de 2.4 metros para ser construido por el método de voladizos sucesivos. Se presenta la sección transversal lateral del viaducto renderizada, donde podemos observar las condiciones del espacio público, la ciclovía, la calzada de servicio, el separador y la calzada actual sentido Barranquilla-Cartagena. Para el diseño estructural de la placa superior, la carga viva fue aplicada como una carga distribuida en el área de contacto de cada una de las ruedas sobre la placa. Igualmente se consideraron varias posiciones de la carga viva buscando las condiciones más desfavorables, tanto de momento negativo como de momento positivo. Para momento negativo se obtiene un ancho de distribución de 4 metros y para momento positivo un ancho de distribución de 2.9 metros.
Para el modelo tipo pórtico con elementos tipo frame, el diseño transversal de la viga cajón se basó en el comportamiento de un pórtico cerrado, restringido con soportes verticales localizados en las almas, donde estos soportes simulan la diferencia de las fuerzas cortantes existentes en un comportamiento global. A partir de los resultados del análisis de la sección como tipo pórtico, se obtiene que para los momentos por carga iba el siguiente diseño a flexión de las almas, el cual será adicionado al diseño por contacto longitudinal del puente. De lo anterior se encontró que las solicitaciones requieren un refuerzo mayor que el recomendado por las fórmulas del código. Por lo tanto, se muestran los resultados del análisis y el diseño respectivo. Se presenta el espectro de diseño sísmico definido de acuerdo al estudio de suelos. El ángulo de aplicación del espectro se asigna con referencia al eje X del modelo y se tiene en cuenta los efectos ortogonales mediante la combinación de los casos afectados por los porcentajes del 30 y el 100%. Se realizó el análisis estático del aislador como un sistema de un grado de libertad a partir del cual se determinó el desplazamiento de diseño del aislador y la curva característica bilineal del mismo. Finalmente se determina la curva de capacidad del sistema para cada una de las direcciones principales y posteriormente el punto de desempeño del mismo. Hincado al estacado camisa y sobre camisa, relleno con costales de arena, excavado para pilotes, colocación de armadura, fundido de los pilotes, refuerzo de la zarpa de inicio de la columna, formaleta de la zarpa, fundido de la zarpa, refuerzo de la columna, formaleta de la columna, fundido de la columna, aisladores sísmicos, construcción de la dóvela, retira el tablestacado. La ciénaga ha sufrido una alta degradación a través de los años debido a que ha sido utilizada como vertedero de aguas negras. A la vez, la alta tala de manglar ha generado el 30% de su pérdida. Debido a esto, se buscó la implementación del método de construcción top-down, el cual es amigable con el medio ambiente debido a que solo utiliza elementos prefabricados. Esta tecnología va hincando del cielo a la tierra in situ, contribuyendo así a la conservación del manglar. El proyecto del Puente Pumarejo, ubicado en Barranquilla, se encuentra localizado en los límites de los departamentos del Magdalena y Atlántico, Ruta Nacional 90. La nueva estructura se localiza aproximadamente 40 metros aguas arriba de la existente. El valle del río Magdalena está conformado por depósitos de carácter lagunal y aluvial. En la base del perfil litológico expuesto en las orillas del río aflora material arcillo-limoso, compacto en pseudoestratos competentes, seguidos hacia la parte superior por material limo-arenoso. Este conjunto de unidades litológicas afloran en la orilla derecha del río, aguas arriba del extremo del puente Pumarejo. Las superficies bajas de lechos temporales del río están conformadas por material arenoso suelto a muy débilmente compactado, que configuran la superficie plana y orientalizada adyacente a la orilla. Debajo del antiguo puente Pumarejo se hace presente la isla Pensilvania, que tiene como particularidad su variación de tamaño a través de los años, por lo que no fue tenida en cuenta para el diseño de la cimentación del puente. Se observa que el nivel máximo asociado a un periodo de retorno de 500 años en la zona del proyecto es igual a 3.16 metros, comparable con el nivel máximo obtenido en la estación Calamar, que es 3.2 metros. En cuanto a la lámina de agua, se demostró mediante la modelación hidráulica que esta diferencia fue de apenas 0.02 metros. Se recomienda un gálibo mínimo en todos los sectores del puente, incluidas las zonas de planicie de inundación, de 45 metros. Para la socavación localizada en Pilas, existe un estrato competente relativamente cercano a la superficie, el cual posee propiedades físicas muy buenas, definido por lo que se denomina la roca coralina. Se estima un valor de diseño de socavación de menos 20 metros. Se realizó la identificación, caracterización y evaluación de los impactos ambientales y sociales derivados de la ejecución y operación del proyecto, que dieron como resultado para cada uno de los medios, en el medio biótico y medio socioeconómico, como se evidencia en la imagen.
Las cimentaciones de las pilas están compuestas por 4 pilotes de hormigón armado hecho in situ de 1.30 metros de diámetro separados 3.90 metros entre sí. El encepado de unión entre los pilotes y la base de la pila es un prisma de hormigón armado con una dimensión en planta de 6.20 por 6.20 metros y un espesor de 1.80 metros. Las torres de atirantamiento se cimentan sobre 20 pilotes de 2.80 metros de diámetro dispuestos en una cuadrícula de 5 por 5, eliminando los pilotes centrales. El dado resultante es cuadrado con un lado de 37.40 y altura total de 6.50, con un primer tramo de 2.50 metros y una superior de 4 metros. Hasta el encuentro con la base de la pila, la cabeza de los pilotos de las torres se encuentra regruesada con un tambor con diámetro externo de 3.5 metros y una longitud de 3 metros. Este documento corresponde a una longitud máxima en el eje del tablero de aproximadamente 2.200 metros. La estructura de acceso de la margen derecha tiene un trazado curvo en planta que incluye un tramo circular de radio 461 metros, una transición de 280 metros de longitud y un tramo recto de conexión con el puente principal de 140 metros. El tramo atirantado se compone por 3 vanos de luces de 155, 380 y 155 metros suspendido de una torre central de atirantamiento con cables dobles anclados en el eje de la sección. La estructura se prolonga en el otro lado del tramo atirantado por 2 vanos de 70 metros con tablero constante. A continuación se sitúa otro vano de 70 metros pero de anchura variable, donde se realiza la transición de viales del puente principal hacia 4 ramales. Ramal Barranquilla-Santa Marta, Ramal Santa Marta-Barranquilla, Ramal Santa Marta-Puerto, Ramal eje peatonal. La sección transversal del tablero del puente principal se configura con una viga cajón trapezial de 3.65 metros de canto, con 12 metros de losa inferior. La losa superior de espesor 0.25 metros se soporta sobre un apuntalamiento transversal rectangular de 0.35 por 0.35, cada 5 metros para completar los vuelos. La anchura del tablero varía entre 35.10 y 38.10 metros. La definición geométrica del cajón central y de los puntales se conserva idéntica en toda la longitud. El cálculo realizado mediante este programa es elástico e incorpora la no linealidad del tipo geométrico que nos lleva a poder afirmar que en este tipo de estructuras y con el nivel de deformaciones que se presentan en ellas es exacto. El efecto del proceso de construcción se tiene en cuenta de forma doble, tanto en la secuencia evolutiva de las vinculaciones de la estructura en el momento de introducir las cargas de construcción, como en las variaciones de las características mecánicas. Para el análisis de la sección se ha utilizado el programa comercial Sofistic. El modelo empleado es de los elementos finitos, siendo posible la modelización mediante elementos tipo beam, truss, cable, quad y brick. El número de carriles a considerar en la sección es igual a 3. Se considera un vehículo de 3 ejes espaciado a 4.3 metros según el sentido longitudinal y 1.8 según la dirección transversal. Los 2 ejes traseros tienen un peso de 145 toneladas cada uno y el delantero de 35 toneladas, aplicándose en 2 ruedas en cada eje. Se han considerado 5 posiciones de los camiones en longitudinal situadas en la zona central separados 1.250 metros. Con todos estos datos se determina que el diseño estructural es óptimo. En sentido longitudinal, la acción sísmica se concentra en las 2 torres de atirantamiento. Para ello, los apoyos sobre todas las pilas y estribos son deslizantes en la dirección del eje del puente y el tablero se empotra en ambas torres. En sentido transversal, el cálculo sísmico realizado desde el tipo modal se verificó mediante el análisis push-over. A partir del espectro de respuesta, se puede garantizar la ductilidad global de la estructura. La ejecución de los pilotes se realizará con encamisado metálico perdido o recuperable según la necesidad, hasta su empotramiento en el sustrato de soporte o hasta donde pueda garantizarse su adecuada estabilidad. Si es necesario, se hará uso de lodos bentoníticos o de otros productos de estabilización para garantizar la excavación. Cada uno de ellos irá provisto de tubos para el reconocimiento de su integridad y extracción de testigos de verificación. La cabeza del piloto se introducirá 10 centímetros en el lado de fundación. Se definió la construcción de la superestructura vano a vano mediante la utilización de viga lanzadora con capacidad para luces de hasta 70 metros. Para este caso se prevé la prefabricación de la parte central de las dóvelas en los talleres de longitudes de 5 metros. Se transportarán hasta el sitio de colocación, se ensamblarán las dóvelas mediante la viga lanzadora, se colocarán los cables de postensado y colocarán el concreto de segunda etapa para continuidad de la estructura.
La construcción de los vuelos de tablero en segunda etapa será mediante el uso de carros de avance. Los tramos sobre cimbre se realizarán sobre encofrado con acabado de calidad similar al de los tramos prefabricados. La cimbra se apoyará en el terreno conveniente preparado para recibir estas cargas y no se retirará hasta que el concreto tenga el 80% de su resistencia. La construcción del tramo atirantado dado el peso de las dóvelas será por pórticos de izaje. Primero se deberá prefabricar el núcleo de las dóvelas, se deberá colocar en el taller las extensiones del tablero y de los concretos de ensayo para el residuo de los cables y demás. Se transportarán hasta el muelle, se cargarán en barcazas y transportarán por el río hasta el sitio de colocación. Será alisado de la dóvela al sitio y pegue con resina epóxica. Se hará el pretensado de la dóvela para continuidad estructural. Se realiza la colocación cada 2 dóvelas de los tirantes y primer tensionamiento de los cables. Se hace este proceso hasta el tramo de cierre.